Gracias, profesora Cristina. Bueno, muchas gracias por las palabras. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos y a todas quienes nos están acompañando. Realmente para mí es un gustazo digamos, una alegría especial poder presentar hoy a Francisco, que nos va a acompañar en esta conferencia, esta primera conferencia del tercer día de la cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, acá en la Unidad Académica de Ciencia Política. Eh, Como saben, Francisco nos va a compartir una charla que se titula Crisis Mundial, Deuda y Derechos Humanos, que estoy seguro que va a ser muy, muy rica para todos y para todas, y que creo que es sumamente actual y pertinente para lo que estamos atravesando hoy, bueno, a nivel global y especialmente a nivel regional. Antes de darle la palabra a Francisco, Fran, te agradezco muchísimo el tiempo. Él está en Bahía Blanca, en Argentina, en este momento. Estamos con 2 horas de diferencia y te agradezco muchísimo la disposición. Antes de darle la palabra, les presento muy brevemente a Francisco. Él es docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur e investigador adjunto del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, ahí en la Universidad Nacional del Sur, por parte de CONICET. Él es economista, pero afortunadamente luego corrigió un poco el rumbo, hizo una maestría y un doctorado en investigación en ciencias sociales por Flaxo, México, y es bueno, realmente es un gran especialista en temas de investigación sobre economía política, modelos de desarrollo y disputas por la hegemonía en América Latina y Argentina. No voy a hablar sobre sus publicaciones porque sé que a él no le gustaría que me pusiera a hablar de eso, pero sí quisiera resaltar que tiene un altísimo nivel de producción y sobre todo de una muy alta calidad dentro de estas líneas. Pues lo que sí quisiera compartirles es que Francisco, además de ser un muy gran académico, es también una persona muy comprometida con muchas luchas y con muchas, digamos, con un activismo muy, muy presente en los medios y en la esfera pública en Argentina. Continuamente está publicando en diversos espacios de opinión y también hace parte de asociaciones académicas como la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, es parte del comité académico de la revista de Cuadernos de Economía Crítica, entre muchas otras cosas. Y bueno, y antes de darle la palabra, les quisiera recomendar un número especial que acabo de coordinar en colaboración con Juan Pablo Bojoslavski, que espero haberlo pronunciado bien, en la revista Derechos en Acción, justamente dedicado a uno de los temas que va a tratar en nuestra conferencia. La revista estuvo dedicada al Fondo Monetario Internacional y Derechos Humanos. Y se las quería recomendar porque además de su artículo, que es un artículo, digamos, de una calidad muy alta digamos, y que lleva a reflexionar sobre muchas cosas, en este número convocaron a 48 especialistas de todo el mundo a pensar este problema. Realmente es un material muy rico bueno, para todo lo que concierne a esto que vamos a discutir hoy. Y además de eso, es un gran amigo y una gran persona. Entonces, Francisco, te doy la palabra, bienvenido. Tienes 40 minutos, ya me conoces, te voy a cortar cuando te falten 5 para que cierres y podamos tener un diálogo que creo que va a ser muy importante lo que podamos compartir todos y todas acá a partir de tu intervención. Entonces, bienvenido, Fran. Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero agradecer a toda la unidad académica de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a Jairo en especial por esta invitación, porque también para mí es un gusto poder un poco volver a conectarme con el mundo de la Academia Mexicana que tanto me dio. Debo mis posgrados a la Academia Mexicana, entonces los elogios que profirió Jairo en torno a mis logros tienen muchísimo que ver con lo que el país en cuestión, o sea, México, me dio para poder crecer como profesional. De manera tal que esto para mí es realmente un gusto y quiero hacerlo expreso y claro. Además, cuando Jairo me invitó y me comentó un poco cómo trabajaban ahí en la universidad, me pareció interesante tratar de profundizar en este diálogo. Yo les pido disculpas que estoy con el audio en un dispositivo y la imagen en el otro, pero esto es las delicias de la virtualidad.
Mi idea es exponer, no sé si voy a usar o no 40 minutos, pero en todo caso me interesa más luego el intercambio, así que adelante, y si en algún momento a alguien le urge interrumpirme por motivo de una duda que no puede dilatarse, no me ofende, no tengo problemas con eso, no pierdo el hilo, así que ningún problema, adelante. Dicho esto, bueno, vamos a ir entrando a lo que es el tema en cuestión. Efectivamente, yo he trabajado bastante con temas de modelos de desarrollo y disputas por el desarrollo en América Latina, especialmente en Argentina, pero he estudiado algunos otros países de la región, en menor medida, de manera tal que el tema de la deuda aparece como un vector que ayuda a ordenar parte de estas disputas. ¿Por qué? Porque es un peso que arrastra toda la región desde hace bastantes años a esta parte, quizás incluso desde su origen como países independientes. Entonces me parece interesante, me parece un factor explicativo relevante. No quiero hacer más prolegómenos porque me puedo ir en los tiempos y ya Jairo me avisó que no me lo iba a permitir. Voy a compartirles la pantalla siempre que me responda la computadora. Estamos share screen. Bien, están ustedes ahí viendo, ¿verdad? El PowerPoint mío, ¿cierto? Sí, Fran. Bueno, correcto. La conferencia que convinimos en conversar con Jairo, con presentarles, contra la discusión, es esta sobre la crisis mundial, la deuda y los derechos humanos. En ese sentido, hay un primer contexto básico general, del cual no pienso teorizar demasiado, menos si tuvieron una conferencia en estos días con el querido Jaime. Jaime Osorio me refiero, a quienes no venían charlando con nosotros antes. Pero tiene que ver con, primero que nada, comprender que el capitalismo ha tenido una disrupción, un cambio significativo a partir de la década de los 70, y en muchos aspectos ha cambiado su fisonomía y su formación. Sigue tratándose de capitalismo a fin de cuentas, pero opera con discrepancias que son relevantes al momento de entender cómo funciona la dinámica concreta de los países en esta economía mundial. En ese sentido, un primer punto que me parece relevante es marcar el quiebre de las instituciones de Bretton Woods. Me refiero con esto a el quiebre de los acuerdos de posguerra que permitieron generar cierta estabilidad del sistema financiero y monetario internacional durante casi 30 años. Estos acuerdos se rompen de manera unilateral por parte de Estados Unidos en la primera mitad de los 70 y son de alguna manera el puntapié del fenómeno de desregulación externa que va a generar un nuevo estadio, una nueva etapa, una nueva marca de funcionamiento a nivel global que se caracteriza, entre otros motivos, por menores niveles de dinamismo y mayores niveles de inestabilidad. Además de eso, que está apuntado ahí al final, por un cambio distributivo muy evidente que, si bien de posiciones progresistas de izquierda, desde la heterodoxia, veníamos marcando desde hacía décadas, el debate ha llegado incluso a los organismos internacionales. De manera tal que hoy ya no es motivo de debate la distorsión distributiva que se han generado en los últimos 40 años, sino que es reconocido y medido incluso desde el Banco Mundial, el FMI, instituciones que nadie acusaría de ser contrarias al orden global. Me refiero a la pérdida de participación de la población trabajadora en la distribución del ingreso. Recientemente, no sé qué impacto ha tenido allá por México, pero aquí ha tenido cierta reverberancia, la difusión de los Pandora Papers, que es una nueva filtración de documentos sobre sociedades offshore, constituidas en lo que se conoce como guaridas fiscales. Por cierto, estaban varios expresidentes, incluyendo el nuestro en la Argentina, Mauricio Macri, pero también dos colombianos, Gaviria y creo que Pastrana, me puedo estar equivocando si era Pastrana o no, Jairo me dice que sí. Pero viene a cuento con esta situación de financiarización y cambios distributivos. Las guaridas fiscales, dejemos de hablar de paraísos, son un mecanismo que ordena la forma de funcionamiento del capitalismo, donde la financiarización cobra un rol tanto en la operatoria productiva como en la distributiva. Me refiero al hecho de que la transnacionalización de las economías en la constitución de las cadenas de valor, es decir, la formación de la producción a lo largo de distintos territorios, aprovechando las ventajas fiscales, de recursos y de trabajo barato,
a lo largo del mundo operando para los mercados de manera coordinada o centralizada. Esta nueva forma de producir, que no tiene ningún parecido con lo que ocurría antes de los años 70, requiere de estos mecanismos de operación que permiten filtrar el valor hacia otras ubicaciones. Las guaridas fiscales, en definitiva, no solo salvaguardan el funcionamiento de la economía bajo las cadenas globales de valor, sino que permite resguardar a los ganadores de la llamada globalización sus patrimonios de manera barata en el sentido de pago de escasos impuestos y además con altos niveles de secrecía. Esta es la contraparte, y no es una anomalía, sino que es la contraparte funcional de la pérdida de participación de los y las trabajadoras. Una discusión sobre esto que está ocurriendo. Estos son cambios muy generales de los últimos 40 años, pero que es el contexto de marco general que quería dejarles. No era una teorización, una discusión puntual sobre el capitalismo financiero, que en todo caso, si quieren, retomamos después al final, sino para entender el contexto general. Ahora, metiéndonos ya sí en el problema estricto de la deuda, quería marcar en este marco general el pasaje de las últimas dos grandes crisis, ¿sí? Una crisis que estalló en 2008, a la crisis reciente ligada a la pandemia de coronavirus COVID-19, que supuso en 2020 la crisis más generalizada de la cual se tenga registro desde 1870, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de países estaban al mismo tiempo en crisis, y además la de mayor intensidad, o sea, la que provocó la mayor caída de la producción desde la crisis del 30. De manera tal que la crisis del 2020 no es un traspié más, no es un cimbronazo, sino que es una crisis de dimensiones históricas. La del 2008 también lo es, pero en cierta medida tuvo como un epicentro más contenido la crisis dentro de los países desarrollados. Sin embargo, marcó un cambio en el dinamismo que venían teniendo las economías hasta ese entonces. Y yo quería mostrarles aquí algunos indicadores para observar esto. Aquí lo que pueden ver es estoy hablando muy rápido, ¿se me puede seguir? Jairo, ¿vamos bien? Vas bien, Fran. Aquí lo que pueden ver es el dinamismo de la economía mostrado a través de distintos indicadores construidos con datos públicos del Banco Mundial, que lo que muestran es cómo, desde que inició el siglo XXI, las economías venían creciendo a un ritmo bastante significativo. Aquí, durante esta primera década, América Latina y el Caribe tuvieron un rol bastante protagónico en el crecimiento. Fíjense la línea del PBI azul, que tenía una expansión bastante interesante, casi 30 puntos, 25-30 puntos, hasta el 2008. Sin embargo, esto está contemplando el PBI global. Lo que quiero que observen es que alrededor del año 2008 se produce un quiebre de tendencia. Y así como el comercio, la formación de capital entendida como inversión bruta, y el PBI, como la creación de valor agregado anual, en todos los casos venía con una tendencia creciente hasta el año 2008. La crisis golpea, es medida en el 2009, y a partir de ahí lo que se puede observar es que las tres series que acabo de señalar se estancan desde allí hasta el 2019. Fíjense que el PBI global, desde la crisis hasta el estallido de la nueva crisis, a nivel global está prácticamente estancado, no tiene una tasa de crecimiento significativa. Lo mismo ocurre con la formación de capital y con el comercio. Y en el caso de la inversión extranjera directa, que es una parte específica de la formación de capital, esto incluso cae a valores menores a los previos de la crisis. ¿De qué nos está hablando esto? Que de la crisis del 2008 se salió en un mundo en el cual la economía mundial había perdido dinamismo. Ya no era la economía global que a través de los flujos de inversión, los flujos de comercio, permitía avanzar y crecer y de alguna manera desplazar las contradicciones de ese crecimiento, en el sentido de que a medida que se amplía la torta es posible conceder cierta distribución que reordene las necesidades y las demandas de la sociedad. Se trata de una economía que a lo largo de más de una década se presenta estancada prácticamente. Por supuesto que esto es un promedio a nivel global y admite diferencias regionales y a nivel de países. Concretamente, ustedes sabrán que durante el periodo post-2008
Los BRICS en general, pero en particular China e India, han sido motores del crecimiento que han impedido que esta crisis sea más brutal. Entonces esto es un promedio mundial, acepta muchas variaciones a nivel de agregación. ¿Qué había ocurrido en la crisis del 2008 o cómo se salió? En la crisis del 2008, la crisis estuvo centralizada dentro de países desarrollados, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa, básicamente. Y la forma de salida que encontraron los países ante esta crisis tuvo que ver básicamente con insistir con las mismas recetas que habían llevado a la crisis. ¿A qué me refiero? El origen del estallido en el 2008 tuvo que ver con una crisis ligada a crédito expandido a hogares que no tenían perfil crediticio suficiente. O sea, hogares pobres que les habían prestado porque ya necesitaban prestarle a quien fuera y que enseguida entraron en problemas de pago, y cuando entraron en problemas de pago esto se dispersó por todo el sistema financiero, ocasionando una caída generalizada no solo de bancos e instituciones financieras, sino luego de empresas productivas. Sobre esto hay varias películas, esto es algo ya que hemos discutido bastante en la última década, pero la pregunta es ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se salió de eso? Bueno, ¿cómo se salió? Insistiendo en la misma lógica. ¿Qué se podría haber hecho? Se podría haber producido un salvataje a las personas que estaban con problemas para pagar sus casas, se podría haber hecho planes de vivienda generalizados, se podría haber hecho planes de mejora de los ingresos salariales para poder cubrir las deudas, pero nada de esto se hizo. ¿Qué se hizo? Se inyectó más dinero en la economía, reduciendo las tasas de interés, y con estas tasas de interés reducidas se produjo un gran salvataje a los bancos que estaban afectados por la crisis de pago. Esta fue la salida de la crisis del 2008. Y es central para la crisis del 2020, porque durante esta larga década que nos separa de una crisis y la otra, la economía mundial fue poco dinámica, pero además de eso, tuvo a disposición grandes niveles de deuda. Entonces, esto que yo estaba charlando sobre la inequidad, la desigualdad distributiva y las inconsistencias que tenían, simplemente se dilataron, se desplazaron en el tiempo a través de crédito. Y en ese sentido, siguieron alimentando la misma lógica con la cual habían funcionado la década previa. Naturalmente esto no podía terminar bien, y de hecho así ocurrió. Quiero señalar esto porque si no hay una idea de que el coronavirus, cuando aparece la pandemia, es decretada por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, fue la creadora de una crisis un poco de la nada. Y en realidad lo que hizo fue de alguna manera poner contra la espada y la pared una serie de tensiones que se venían acumulando de antes. Y por eso es importante tener en claro, ¿cómo se llega al 2020? Con bajo crecimiento, con menores niveles de expansión de la economía mundial en sus flujos de intercambio y con un elevado dinamismo de deuda. Cuando las necesidades de la pandemia obligan a las economías a cerrarse, los flujos de capitales y de mercancías ya estaban de alguna forma en retracción, y en la ruptura súbita de estos intercambios se produce una caída más abrupta del PBI. Veamos entonces, ahí estamos, ¿cuál fue la respuesta? Esta vez, y atendiendo a los resultados de la anterior crisis, la respuesta fue diferente. ¿En qué sentido fue diferente? En el sentido de que, además de inyectar dinero al sistema monetario internacional, centrado en los grandes países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, en esta ocasión también China y Japón, la expansión monetaria fue acompañada de un impulso fiscal, es decir, esta vez los estados también salieron a gastar para levantar la demanda agregada. Parte de estos gastos estuvieron ligados a las propias necesidades sanitarias, pero en los distintos países también se utilizó el gasto para expandir la economía. ¿Cómo? Bueno, los paquetes de estímulos son muy variados entre países. Ese gráfico que están viendo a la izquierda es del FMI, es la respuesta fiscal de los distintos países en tamaño respectivo del PBI. Los que están en verde más oscuro son los que un paquete fiscal más grande, los que están en amarillo y en rojo un paquete fiscal de menor cuantía. Y un poco a grandes rasgos lo que se ve es que los que pudieron aplicar los paquetes más amplios, en términos generales, son los países más desarrollados. Si se fijan, casi todos los países que aplicaron paquetes realmente altos
son parte del G7 o del G20, de manera tal que estamos hablando de la economía más poderosa fue la que pudo responder más. Y esto se puede entender observando el cuadro que tienen a la derecha, que proviene del informe de la UNCTAD, la división de la ONU sobre desarrollo y comercio, que muestra la relación entre el peso de la deuda en el PBI sobre el eje vertical y la capacidad de respuesta fiscal en el eje horizontal. Y lo que se observa es que para distintos niveles de deuda, la respuesta fiscal fue más amplia en los países desarrollados respecto de los desarrollados, que aparecen en rojo. Si se fijan, todos los puntos rojos están a la derecha de los puntos azules, incluso al mismo nivel de deuda. ¿Qué significa esto? Que países que tenían niveles equivalentes de deuda pudieron responder mejor a la crisis cuando eran países más desarrollados. ¿Y esto a qué se debe? A que tienen más instrumentos de intervención pública, sea porque tienen más herramientas de intervención fiscal, sea porque tienen más espacio fiscal, o sea porque pueden emitir su propia moneda para solventar esos gastos. Con todo, el PBI global en 2020 cayó un 3,3%, el comercio se desplomó otro 5,3%, y se perdieron casi 9% de horas trabajadas, que equivale a 255.000 millones de empleos de tiempo completo, ¿sí? Fue una auténtica catástrofe la crisis del 2020, y los informes del Banco Mundial, del FMI, de la UNCTAD de este año indican que la recuperación viene siendo bastante exitosa en el sentido de la tasa de crecimiento, pero extremadamente desigual en términos de regiones, y sostiene o arrastra las inequidades que la pandemia produjo. Y sobre esto algo vamos a hablar. Solo quiero señalar que un informe reciente de ActionAid mostraba que todos los países de ingresos bajos y medios bajos que habían seguido las recomendaciones del FMI en los 3 años anteriores, fueron todos países que fueron indicados en crisis sanitaria en 2020 por la OMS. Y esto es algo que se va a repetir en distintos órdenes vinculado a la gestión de la pandemia y el peso de la deuda. ¿Qué información tenemos de esto? La información que tenemos de esto es que ante la crisis del 2020, que fue más generalizada que la del 2008, además de expansión monetaria, se produjo una expansión fiscal que permitió que la crisis no fuera tan abrupta. Ahora, esta expansión fiscal estuvo netamente marcada por las desigualdades de desarrollo previas. Aquí tienen algunos datos del endeudamiento global, que es a lo que me llamaron a hablar, porque hasta ahora hablé de crisis. Estos datos están extraídos del informe del Instituto Internacional de Finanzas, que es un instituto que nuclea a distintos tipos de entidades bancarias y financieras, es una entidad privada. Y lo que les estaba mostrando aquí, que quería que vieran, es la evolución de la deuda total y de grandes sectores. Sobre los grandes sectores después voy a decirles algo, así que aquí no me detengo con eso. Pero como mi idea es dejarles la presentación disponible para que lo tuvieran a la mano. Lo que pueden ver ahí, a esto agrega entre hogares, empresas no financieras, gobierno y sector financiero. Lo que se puede notar ahí es que entre la crisis del 2008 e inicios de la crisis del 2020, la deuda total se expandió un 58% a lo largo de esa década. Durante 2020, en solo un año, se expandió un 26%, para que vean el inmenso peso de expansión de la deuda durante la década previa y durante la pandemia. En el 2020 alcanzó el 355% del PBI mundial. En particular, lo que tiene que ver con la deuda de los estados, la deuda soberana, según las mediciones del FMI, alcanzaron al equivalente del PBI mundial en 2020. En este punto, los países desarrollados muestran indicadores de deuda PBI mayores a los países no desarrollados, alcanzando niveles del 122-125% en promedio. Ustedes dirán, pero esto es una auténtica, un galimatías, esto es un sinsentido. ¿Cómo puede ser que el mundo le deba al mundo más de lo que produce? No tiene sentido. Me han dicho esto además de una oportunidad. El tema es que detrás de esto, y creo que en este sentido es expresivo, lo que opera es una gigantesca maquinaria redistributiva.
lo que significa es que todo lo que se produce en el mundo se redistribuye en función de los pagos de esta deuda hacia los acreedores. Este 355% del PBI mundial no significa que cada año se paguen 3 PBI al propio mundo. Significa que de todo lo que se produce en el mundo, se le pagan intereses y servicios de deuda a un conjunto reducido de acreedores por el equivalente a 3 veces y media lo que se produce ese mismo año. De manera tal que lo que tenemos acá expresado es esta maquinaria redistributiva en favor de unos pocos. Y debo ser claro, cuando hablo de acreedores, y más adelante voy a insistir sobre esto, no me estoy refiriendo nada más que a los bancos o los fondos de inversión, aunque sí son principalmente estos, sino también incluso a un conjunto muy amplio de actores que uno asociaría a la economía productiva y que en rigor están funcionando, operando de manera financierizada. Este crecimiento de la deuda incluye o tiene detrás un cambio en la composición de los acreedores que es relevante. Este es el dato más cercano que tenía en el tiempo, que es del año 2008, de un informe del Banco Mundial, que lo que muestra, no quiero que se mareen con los datos, se los resumo yo sintéticamente. Aquí lo que encontramos es que la deuda pública, que es la parte de acá arriba, que es la que nos importa en este momento, la deuda soberana, el peso de la deuda de fuentes oficiales, que son la deuda de los organismos multilaterales y préstamos de otro Estado, cayó del 51% al 38%. Es decir, el peso de la deuda entre Estados disminuyó. ¿Qué creció? La deuda tomada con acreedores privados creció del 49% al 62%, y el peso particular ahí no están los bancos que perdieron participación, sino la deuda emitida en bonos. Este comportamiento, que ahora sigue, lo sintetizo, es: perdieron peso las fuentes oficiales, lo ganaron los privados a través de la emisión de títulos y bonos, expresa esta lógica financierizada en más de un nivel. ¿Por qué? Porque, como voy a mencionarles más adelante, estamos transmitiendo desde el hogar, disculpen el ruido de fondo. Esto implica no solo el crecimiento total de la deuda, de lo que ya les mostré datos, sino además el crecimiento de la deuda con acreedores privados, con los cuales, y esto es clave, no existe un mecanismo de reestructuración o negociación coordinado. Esto, por supuesto, genera un alto nivel de incertidumbre. De hecho, la emisión de títulos de deuda permite la renegociación de estos contratos y reventa en el mercado secundario. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces, además de la emisión original, estos bonos pueden cambiar de mano sucesivas veces y generar condiciones de cambio de las condiciones de nuevo crédito, independientemente de la voluntad de las partes negociantes. Cuando uno negocia con el banco puede negociar la comisión, puede negociar cuál es la calificación de riesgo, puede negociar un montón de cosas. Cuando se toma como pauta para la emisión de títulos de deuda, cuál es el valor de los títulos en el mercado, el valor de los títulos en el mercado se negocia descentralizadamente y sin coordinación en los mercados financieros globales. De manera tal que marcan un costo financiero que está por fuera de las condiciones de negociación. Aquí tienen cómo cambió la deuda. ¿Cómo voy de tiempo, Jairo? ¿Llevo 15, un poquito más? Vas bien, llevas 20, pero tómate, cierra como consideres. Se cayó, se rompió el postigo. Bueno, después lo veo. Disculpen. Te escuché, Jairo, sigo, 20. Aquí lo que tenemos es cómo cambió la deuda entre el 2008 y el 2020. Quería marcarles lo siguiente. Son algunos cambios que me parecen relevantes. Entre las dos crisis, entre el 2007-2008 y el inicio de la crisis del COVID, fíjense que los dos sectores que habían tenido mayor crecimiento, todos los sectores muestran crecimiento de casi un 1% trimestral, lo que acumula en el agregado un 3,6, 3,7% de crecimiento anual de la deuda, pero lo que les quería mostrar es que fueron los estados los sectores más dinámicos en la toma de la deuda en ese periodo intermedio entre crisis. Ahora fíjense cómo aumenta la tasa de endeudamiento durante la crisis, ¿sí? Del primero al cuarto trimestre del 2020, estoy tomando 3 trimestres apenas. Fíjense el crecimiento velocísimo que tuvo la deuda durante el año de la pandemia.
los estados pasaron de tomar casi 2% de crecimiento trimestral de deuda a casi 6%. Y lo que era el crecimiento de la deuda anual, que daba aproximadamente 3,6%, pasó a tener ese crecimiento que daba antes anualmente prácticamente en un trimestre. De manera que se aceleró ferozmente la toma de deuda durante el año 2020, y quería remarcarles, además del protagonismo que tienen los estados en el crecimiento de esta deuda, la aparición de un problema más severo, que es el crecimiento de la deuda de los hogares, que venía siendo poco dinámico, y fíjense que durante 2020 se aceleró enormemente la toma de deuda. Esto es muy relevante y nos marca una pauta que dejé pendiente de la primera placa de exposición, que tenía que ver con la financiarización, que ya no es solamente la primacía del capital estrictamente financiero, bancario, las instituciones financieras en el funcionamiento general de la economía, sino también la aplicación de estos criterios de financiarización a la producción y a la gestión de la vida cotidiana en los hogares. Este 32% habla de esa pulsión financiera sobre los hogares, que al no poder cubrir sus necesidades más básicas con los ingresos disponibles, debieron recurrir a la deuda para poder funcionar. Esto marca una pauta que voy a retomar luego en los últimos comentarios, de una realidad que es cotidiana en los distintos países de la región y tiene que ver con este peso del endeudamiento sobre el funcionamiento de los hogares. En 2020, pasé de sin querer, aquí estamos. En 2020, la deuda pública aumentó en 108 países en desarrollo. De esos, 32 países asignaron más del 20% de sus ingresos al pago de la deuda. Los servicios de la deuda exterior superaron la inversión en salud en 62 países y la inversión en educación en 36 países. Y fíjense que no me olvidé que en el título, además de crisis y de deuda, hablaba de derechos humanos. Acá nos vamos poniendo en vínculo de manera directa y explícita. En la medida en que el crecimiento de la deuda es una tendencia general de los últimos años que se acrecentó durante la pandemia, que además marcó las posibilidades de espacio fiscal de los distintos países para poder hacer política económica y de alguna manera producir paquetes de estímulo y salvataje sobre las economías, además de eso, marcó la posibilidad del Estado de cubrir las erogaciones correspondientes al cumplimiento de derechos humanos básicos, en este caso, salud y educación. América Latina, ¿cómo le fue? Bueno, el gráfico proviene del informe 2021 de UNCTAD, el resto de los comentarios provienen de un artículo de Daniel Munevar, que es coterráneo de Jairo, colombiano, que trabaja para Eurodad, un artículo que publicó en Cuadernos de Economía Crítica. En América Latina, del 2010 al 2020, la deuda saltó del 47% del PBI al 78%. Un tercio de ese aumento se produjo el año pasado. De llevarse un poco más del 10% de los ingresos fiscales en 2011, los servicios de la deuda pasaron a llevarse el 14% en 2020, es decir, creció el peso que tienen en los pagos. En 5 países de la región, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Jamaica, se llevaron más del 20% de los ingresos fiscales. Ustedes piensen que para países con monedas débiles, como los de América Latina y el Caribe, que todos tienen monedas que en algunos casos funcionan mejor que en otros, para los intercambios en las propias economías, pero ninguna funge como reserva de valor ni medio de intercambio generalizado a nivel global, el hecho de tener que destinar esta proporción de ingresos fiscales al pago de deuda, les quita recursos disponibles para cubrir otras necesidades, cumplir con otros derechos. De las iniciativas para países, puse muy endeudados, me salió coloquial. Las iniciativas disponibles para países muy endeudados y pobres que había actualmente en curso, solo Granada y Haití calificaban, es decir, para la región no parecen ser medidas que sean de utilidad. Durante 2020,
la región destinó 95.000 millones de dólares a servicios de deuda, equivalentes a todo el gasto en salud de la región. Entonces, cuando estamos discutiendo la deuda, no es solamente un problema económico, sino que afecta la forma concreta en la que vivimos nuestras vidas, y ustedes saben que la región latinoamericana sufrió severamente el acceso a las vacunas, el acceso a medicamentos, las formas de costear los servicios de salud, y durante 2020 vimos algunas imágenes realmente truculentas, por ejemplo en Ecuador o en Bolivia, de gente falleciendo en las calles por la imposibilidad de los hospitales de atender con la prestancia suficiente la urgencia de la pandemia. Cuando hablamos de esto, cuando vemos esas imágenes, tenemos que ponerlas en la mesa con los recursos que se están llevando al mismo tiempo los acreedores. En ese sentido, los organismos, las instituciones financieras internacionales tuvieron particular relevancia. El FMI prestó ayuda, préstamos de distinto tipo a 18 países, y en 13 de esos recomendó recortar los gastos inmediatamente después de 2020, como si las cosas ya se hubieran resuelto. Mencioné ahí 3 casos que me parecieron interesantes. El caso de Brasil, donde en el informe del reporte del artículo 4 del FMI elogió que hubiera quitado la ayuda social antes que cierre el 2020, como si la pandemia hubiera terminado. Ustedes saben que el acceso a vacunas en la región apenas empezó a cobrar significancia en el segundo trimestre del 2021, a un año de la pandemia, de manera tal que antes que terminara el 2020, recortes en gastos sociales, parecía faltar todavía más de medio año para que la pandemia siquiera empezara a mostrar signos de poder resolverse. Sabemos que aún no está resuelta, ¿no? En el caso de Ecuador, esto generó severos levantamientos, se propuso elevar impuestos al combustible y al IVA, impuestos sumamente regresivos. En el caso de Costa Rica, si bien no se pudo avanzar en lo acordado, además de reformas fiscales regresivas, les proponían privatizar parte del sistema previsional y de protección social. De manera tal que el FMI durante todo el 2020 mantuvo la misma lógica de recomendaciones que tenía en momentos previos a la pandemia, incluso en la región. Este es un gráfico no de América Latina, sino del mundo, tomado del Banco de Canadá y de Reino Unido, mostrando la deuda total en default y el porcentaje de esa deuda total respecto a la deuda, perdón, y la deuda en default respecto de toda la deuda. ¿Qué es lo que se ve ahí? A pesar de que crece la deuda total en default, es lo que pueden ver en la línea verde. Default es cesación de pagos, ¿no? O sea, cuando se deja de pagar. La línea azul indica que es una proporción menor de la deuda total. Y esto no explotó en 2020. A pesar que en marzo, abril, mayo del año pasado, las instituciones internacionales y muchos de los especialistas entendían que el riesgo de un default generalizado era posible. Sin embargo, esto se sorteó, y hay que ver por qué, y ahora voy a ofrecer algunas ideas en torno a esto. El primer problema de esto es que, bueno, el hecho de que no haya ocurrido no significa que no pueda acelerarse rápidamente. Si ustedes ven cómo arranca la serie, la proporción de inicio de default es equivalente a la actual. Y sin embargo, esto en el curso de muy pocos años, fíjense cómo escaló a cerca del 6%. En esto, en la explicación de este salto generalizado, la región de América Latina y el Caribe es el centro. Es la década perdida, es la década de la crisis de la deuda, donde la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe dejaron de cumplir con sus obligaciones en términos y tuvieron que atravesar largas y costosas negociaciones. ¿Por qué no se defaultea más? Porque a diferencia de lo que ocurría antes de esa época, la preeminencia de los acreedores privados y de las agencias calificadoras de riesgo como formas de medir la seguridad del pago, ha generado la idea, esto está bastante estudiado en un libro de Jerome Ross, editado en el año 2019, lo pueden conseguir, anda circulando por ahí, donde muestra que los países, ante las necesidades fiscales que tienen, temen entrar en default por miedo a que esto les genere una calificación crediticia baja y les genere la pérdida de prestigio como países que no honran sus obligaciones.
Sería la categoría en la cual parece caer una y otra vez la Argentina. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los países que hacen cesaciones de pago luego negocian en mejores condiciones. Porque es lógico, los acreedores, si están cobrando, no tienen problema en extender las negociaciones el tiempo que haga falta. Si dejan de cobrar, necesitan arreglar de alguna manera rápidamente para poder volver a cobrar y sanear sus propios balances. De manera tal que el no default de la deuda genera peores condiciones de renegociación y ante esto la UNCTAD, ¿sí? No la Comisión de la Cuarta Internacional Trotskista, sino un organismo de la ONU, acaba de refrendar que lo que estamos es a la vista de una larga recuperación que va a tener muchas dificultades por el peso de la deuda. ¿Qué se hizo durante el 2020 para poder salir de esta problemática de la deuda? Por esto señalo que no es una crítica externa, sino que esto fue reconocido por los propios organismos multilaterales. Utilizando el fondo para las catástrofes, el FMI ofreció alivios de deuda, es decir, condonación de deuda, ¿sí? A 29 países muy pequeños y muy pobres, y además muy endeudados. ¿Cuánto les ofreció de alivio de deuda? Un total de 727 millones de dólares. Aproximadamente 25 millones de dólares por país. Abajo del todo, ahora yo les voy a explicar cada una de estas iniciativas, tienen lo que se le prestó a la Argentina por parte del FMI en el año 2018 al gobierno de Cambiemos, préstamo que, según reconoció el entonces representante dentro del FMI, Mauricio Claver Carone, fue un préstamo que tuvo la presión de Donald Trump como mecanismo para solventar al gobierno de Macri porque resultaba clave en la geopolítica de la región. Es decir, fue un préstamo político que se hizo para sostener un gobierno amigo, vulnerando el propio estatuto del fondo. Fíjense el valor de 57.000 millones de dólares, que se usaron 44, frente, ¿sí? En el año 2018, un préstamo político para ayudar a un gobierno amigo, frente a lo que se le prestó a 29 países que están enfrentando la peor crisis de pandemia del último siglo. Por favor, analicen ustedes la discrepancia de valores, ¿sí? 25 millones de dólares contra 44.500. Del total de lo que podía prestar el FMI, ¿sí? Con la capacidad que tenía, prestó apenas el 12% a 87 países por un total que equivale a 2 veces lo que le prestó a la Argentina. Y por país son 1.300 millones. Estos préstamos además estuvieron condicionados por los pedidos de austeridad que ya conversamos. Se aprobó una iniciativa para la suspensión de los servicios de la deuda, o sea, no condonar la deuda, sino dejar que los países no paguen durante un tiempo, ¿sí? Esta iniciativa sigue vigente hasta fin de año. Esta iniciativa coordinada entre el FMI, el Banco Mundial y el G20 tenía 73 países elegibles, de los cuales 46 lo aprovecharon. ¿Cuánto fue el monto de deuda que suspendieron los pagos? 5.700 millones, equivalente a 124 millones por país. Estamos hablando de montos muy inferiores. Adelantándome y mostrando el final de la película, en abril de este año, el fondo aprobó un fideicomiso para lidiar con la pandemia y ayudar a la compra de vacunas por 50.000 millones de dólares. Sigue siendo equivalente a lo que le prestó a la Argentina en un año por un préstamo político para lidiar con la pandemia a nivel global. Fíjense que esto un poco lo que expresa es que los organismos multilaterales de crédito no tuvieron una decisión firme de lidiar con la pandemia, habilitando recursos para que los países en problemas pudieran gastar para salir de la crisis. Lo que se hizo fue retener la misma lógica de funcionamiento previo. La iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda estuvo muy limitada por más de un elemento. En primer lugar, porque no involucró a otros acreedores oficiales. Si bien los miembros del Club de París acordaron tener en cuenta esta iniciativa, recién durante el curso de este año, China, que es hoy el principal prestamista oficial del mundo, aceptó considerar esto en su negociación. Como China no pertenece al Club de París, que es el club de países acreedores, no tiene obligación de coordinar nada con estos países, de manera tal que, por más que preste su anuencia en el G20, en el Banco Mundial o en el FMI, como acreedor bilateral puede exigir otras cosas. Pero este no fue el problema mayor. El problema mayor fue otro. A saber, que
no se involucró a los países, a los acreedores privados, y esto lo que generó fue un desincentivo a ingresar a la iniciativa, porque era una manera de reconocer que estaban en problemas de deuda, y si estaban en problemas de deuda, entonces iban a perder el acceso al financiamiento en el mercado privado. De manera tal que los países de ingresos medios, medio altos, evitaron recurrir a esta iniciativa a pesar de necesitarla, porque esto hubiera implicado que se les cierre el mercado de capitales, que parecía peor el remedio que la enfermedad. Respecto a la emisión de derechos especiales de giro, se mantuvo la simetría existente, no voy a desarrollar porque ya me avisan que me quedan 5 minutos, así que vamos a tratar de cerrar las ideas un poco. No estoy lejos igual. De hecho, tengo tres placas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en este tiempo y por qué falló? Y acá voy a hacer un listado. Acá tienen el panorama tétrico de entonces qué ocurrió, crisis a crisis, deuda crece, la deuda acorta el espacio fiscal y obliga a revisar lo actuado. Primer punto, ha crecido el crédito privado respecto de las crisis anteriores y las décadas anteriores. Y acá tenemos dos conjuntos de actores que son particularmente significativos. Por un lado, la concentración de acreedores en grandes megafondos. Ahí les nombré algunos, BlackRock, Fidelity, que son fondos que controlan a su vez otros fondos que invierten y concentran gran parte de las acreencias. Muchas veces estos grandes fondos de inversión concentran la mitad o 2/3 de la deuda total de los países. Es decir, son fondos muy grandes, y esto es un cambio que se produjo a lo largo de la última década, ¿sí? Entre el 2008 y la actualidad. Esto es importante porque muchos de estos fondos, por ejemplo BlackRock, maneja una cartera de créditos equivalente a casi 40 veces el PBI argentino. La capacidad de presión de estos fondos con países tomados individualmente es prácticamente absoluta. Entonces tienen capacidad de doblegar los intereses y las posibilidades de los estados. Pero no solamente existen estos grandes megafondos, sino que también existen los fondos buitre, llamados así porque se especializan en comprar deuda con problemas de pago y luego litigar durante largo tiempo hasta obtener el cobro total de las acreencias. Estos fondos aparecieron, el primer caso exitoso de demanda fue contra Perú, y siguen vigentes hasta el día de hoy. La Argentina ha tenido un largo problema, y en la medida en que el sistema financiero internacional ha sido desregulado, no tienen un control real estos fondos para operar. Pueden hacerlo según quieran, y esto se vincula con un problema que digo más adelante. El siguiente problema de esta falta de control de estas instituciones tiene que ver con la falta de acuerdos en la nueva constelación de poder geopolítico. China tiene instituciones crediticias propias, no está en el Club de París, y la integración dentro del FMI ha sido más bien pacata a lo largo del último tiempo. Y digo esto porque entonces China está creciendo con una institucionalidad propia por fuera del sistema Banco Mundial, y no tiene por qué ceñirse a las reglas que generan los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento no está claro si esto se va a resolver por una expansión de instituciones en conflicto o se va a producir una nueva integración. Esto no está claro. Lo que está claro es que al momento de lidiar con esta crisis actual hay falta de coordinación. Y acá es donde quiero mencionar esto. No hay un mecanismo coordinado para resolver los problemas de la deuda, y esto los países pobres y los países de ingresos medios lo han señalado desde el año 1978, no es un problema nuevo. El G77 en el marco de la ONU en el año 78 dijo: necesitamos un marco coordinado para negociar las deudas. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Los organismos financieros internacionales están controlados por los países acreedores que están en el Club de París. Y los mismos acreedores fijan las reglas con las cuales quieren negociar, que nunca son contrarias a sus intereses. ¿Qué pasa con los deudores, con los acreedores privados, que son los que más crecieron? Los problemas con los acreedores privados se resuelven en distintos tribunales donde se emiten los bonos que se negocian. Los tres principales son Nueva York, Londres y Bruselas. De manera tal que se les aplica una jurisdicción externa a los propios estados, vulnerando la soberanía de los estados al momento de lidiar con una deuda. Y son tratados como deuda entre privados. Esta es una doctrina que ha habilitado las aberraciones más extrañas que podamos contemplar. Otra fuente de la cual han recurrido son los tribunales de resolución de diferencias entre inversores y estados, principalmente el CIADE, el Centro de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estados para resolver esto?
las cláusulas de acción colectiva que ponen límite al comportamiento de los fondos buitres. Han tenido una capacidad bastante limitada de controlar. En la última versión, que fue regulada en el año 2014, parecen haber tenido un mejor desempeño, pero bueno, si quieren les cuento después de esto, porque si no me voy en tiempo. No existe un marco común de renegociación, no existe una autoridad de apelación para resolver el problema de la deuda. Están aprobados los principios rectores de la ONU en el año 2015, que su solo respeto significaría un avance importante en la defensa de la soberanía de los países. En ese sentido, esta demanda de un marco común de referencia, de contemplar el peso de los acreedores privados, la necesidad de contemplar las necesidades de los países de ingresos medios, forman parte del debate actual. Esto mismo que estoy diciendo yo lo dijo el secretario general de UNCTAD, Antonio Guterres, esta misma semana, en el inicio de las sesiones de la Asamblea de la UNCTAD. Lo señalaron varios presidentes, incluyendo el presidente mexicano, el colombiano y el argentino, en la apertura de sesiones de la ONU hace poquito más de 2 semanas, 3 semanas, de manera tal que forma parte del debate general. Sobre esto, si quieren luego me preguntan y me extiendo, pero quería señalar que también hay una iniciativa en curso que es el canje de deuda por acción climática, sobre el cual se presentan varias dudas, pero está apareciendo en el horizonte como un mecanismo de resolución, donde aparentemente se condonaría parte de la deuda a cambio de inversiones para mitigar o adaptarse al cambio climático. Si quieren sobre esto, comento más luego de las respuestas. Esta es la última placa, Jairo, así que no os preocupéis. Estoy ya pasado de tiempo, me imagino. Así que quiero señalar el último énfasis ligado a los derechos humanos. En cada renegociación de deuda, en cada situación de pago de la deuda, lo que se produce es un conflicto entre los derechos humanos de la población de los estados deudores y los derechos de los acreedores. Y esto se puede ver en al menos 2 grandes ejes. Uno es la distribución de los recursos públicos. Si los estados invierten en educación, salud, vivienda, trabajo digno, un medio ambiente sano, que son todos derechos reconocidos en los pactos y convenciones internacionales que los estados firman. Y en la medida en que los firman, se responden ante estas obligaciones internacionales y son derecho que tiene fuerza de ley. Señalo esto porque lo contrario sería señalar que la firma de estos pactos y convenciones es letra muerta y entonces lo mismo sirve firmarlo que no firmarlo. Y a pesar de que se ha avanzado mucho en la rendición de cuentas en materia de derechos civiles y políticos, no ha ocurrido lo mismo en la misma escala, pero está ocurriendo a medida que avanzamos en el tiempo, con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero no solamente a través de la redistribución de los recursos del Estado, sino a través de la especialización económica no sostenible. Y esto es especialmente cierto para América Latina y el Caribe. En la medida en que la región se tuvo que reestructurar para pagar una deuda externa que además tenía visos de ilegitimidad e ilegalidad, ha tenido que acrecentar el extractivismo sobre los recursos naturales y la pérdida de valor de la fuerza de trabajo que es pagada por debajo de su valor de reproducción, de manera tal que la no sostenibilidad de la economía es también resultado en parte del problema de la deuda. Acá quiero ser enfático. Tiene un mayor impacto sobre las mujeres y la población LGBTIQ, en el sentido que las tareas que deja de cumplir el Estado pasan a caer en manos, en la división sexual del trabajo, por parte de estas poblaciones y las mujeres, que de esta manera ven recargada su agenda diaria para tener que cubrir las tareas que abandona el Estado, que además deben recurrir a inserciones laborales más precarias o peor pagas, y pierden posibilidades de lidiar por acciones afirmativas. En ese sentido se trata de la población más castigada por esta retracción en la disputa entre los derechos humanos y los derechos de los acreedores. Además de esto, en la medida en que los hogares pierden ingresos ante esta situación y se endeudan, se financiariza la vida cotidiana. Sobre esto también me puedo extender un poco más si quieren en los comentarios. En particular, respecto de las IFIs, de las instituciones financieras internacionales, parecen afirmar, y en especial el FMI, que están por encima de los derechos humanos. Esto no es cierto. A pesar de que tienen una fobia a hablar de derechos humanos estas organizaciones, responden ante las mismas por ser parte del sistema de Naciones Unidas y por estar conformadas por estados que firman los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido,
deben rendir cuentas por sus acciones. Los derechos humanos, lejos de un planteo minimalista y pequeño, de alguna manera refractario a los cambios del capitalismo contemporáneo, pueden ser un instrumento de limitación a lo que hay y lo que viene en el accionar de los acreedores. Dejo por acá, porque ya me extendí y Jairo me toleró, pero abro para las preguntas, charlas y comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Fran. No sé